Feliz martes 9 de junio. Buenos días a todas y a todos los amigos que se están conectando a esta post mañanera del martes de la salud en la conferencia de prensa del presidente de la República. Vamos a abordar el balance que dio el doctor Hugo López Gatell, que también el canciller Marcelo Ebrard informaron el día de hoy. Y por supuesto, de un documento que el día de hoy dio a conocer el presidente de la República, de un presunto bloque opositor eh, cuyas iniciales serían la BOA, así como la canción de la Sonora Santanera. Es la BOA. Y miren que, pues que la BOA quiere picar y quieren organizar ya la toma del poder a partir del 2021, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo, pues también de una especie como de epidemia de desesperación de los sectores, pues que no son de la 4T o que no son simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador o que simple y sencillamente están muy resentidos y pues se ostentan como si fueran del Círculo Rojo. También vamos a hablar de esta cosa esquemática y grotesca que es dividir a la opinión pública o a la opinión entre el Círculo Rojo, los enterados que hacen la opinión pública y el Círculo Verde. Mientras, pues aprovecho para mandarle saludos a todas y a todos los que se están conectando desde Chilangolandia, Felipe Saper, Misael Solórzano desde Zacatenco, San Pedro Zacatenco, muchas gracias, Rafael Esparza, dice golpismo de derecho, de derecha, Antonio Olivares desde Puerto Morelos, muchas gracias, Adriana del Ángel, gracias, desde Puebla, Rayo Carrera, Adala Pérez, muchas gracias, un gusto también que estés aquí, desde Zacatecas, Magda García, Irma Ramírez Casas, dice Infodemia, Cecilia Villa, muchas gracias, Lucy Márquez hace una reflexión sobre la clase media que es aspiracional, y también está nuestra compa Emma Ferrer, muchas gracias, también a Pepe de Lara, dice las boas son los mismos de siempre. Bueno, hay algunos que quieren ser lo mismo que antes, pero ya son muy diferentes a sí mismos. Héctor Mondragón, desde Xochimilco, gracias, la Venecia mexicana. Geoví, gracias a todas y a todos, a quienes se están conectando también en estos momentos. A Norma Villagómez, buen día. A Fernando Rivera, que me pregunta con Notimex si no será mejor deshacerse de la agencia. Miguel Valladares, gracias desde San Jerónimo, te mando un abrazo, Miguel, mi dentista. Es muy bueno. Gerardo Méndez, gracias. A Lucy Márquez, Matías Gregorio, gracias. A Ada Galicia también. Víctor Magá dice que nos manda saludos desde Chimalhuacán. Rocío Palacios, gracias por tus comentarios. Oscar Martínez dice que no podemos bajar la guardia. Lo que no podemos es, yo lo que no puedo es dejar a este chícharo aquí tranquilo porque se expulsa de mi oreja. Aspirantes a Boas, gracias. Dice Mayflow, es muy peligroso, es tanto el ardor que genera esta gente no tener el poder. La verdad es que este es un signo muy claro de que estamos en un proceso de transformación, en un proceso de cambio y no un proceso de simulación. El proceso de simulación de un cambio lo vivimos pues en la época de Vicente Fox. La expectativa, la esperanza de mucha gente que votó por Vicente Fox, bueno, yo no voté por Vicente Fox, yo sabía que en realidad era pura mercadotecnia del cambio, no así muchos amigos, amigas, gente que incluso no eran panistas y que votaron por Vicente Fox. Al medio año ya sabíamos que era una simulación, a unos meses ya sabíamos que había pactado con el sindicato petrolero, con las televisoras, con los grupos de poder económico, con los grupos de pues de la cleptocracia y que él mismo ya había estado formando su cleptocracia a través de Martita Sagún, la cancerbera de los negocios y del poder, que hacía las veces de vocera, pero que en realidad era comisionista. Y ni qué decir de Felipe Calderón, un retroceso terrible para el país, un país que se volvió una narcofosa desde entonces, con un elevado número de personas desaparecidas, fallecidas, y este culto a la guerra y al uso de la fuerza pública.
Y pues con Enrique Peña Nieto lo que vivimos fue la orgía de la cleptocracia, es decir, el, eh, el desaforo o el descontrol del robo, del hurto, de la mediocridad al frente del gobierno y una simulación diciendo que en 2 años se hicieron 14 reformas estructurales, pero lo único que no se modificó fue la estructura de robo, la estructura de poder, la estructura además de corrupción mediática, lo que se destinó el sexenio pasado para comprar a comunicadores, a medios, a discanalistas, pues, a los que justamente generan o generaban supuestamente una opinión favorable en el círculo rojo, no sirvió de nada. Enrique Peña Nieto terminó con menos del 20% de aceptación de su mandato, el país realmente desvencijado, enfurecido, molesto por pues la evidente falta de respeto a la ciudadanía. Entonces, lo que exista hoy que se llame BOA o esta cosa, que además es bastante patético cómo plantean ellos la toma del poder, es un signo de que hay un cambio. Es un signo de que incluso hasta el señor Enrique Krause tiene que lanzar sus tweets para quedar bien con un gobernador que le financia su revista. Entonces, pues está todo muy claro, es decir, no hay que inventar el hilo negro, no hay que tampoco linchar a nadie, es la naturaleza de quienes están buscando el dinero, de quienes están buscando los favores y los intereses, y de quienes estamos involucrados en un proceso de cambio que no es fácil, que hay contradicciones, que tenemos enfrente una pandemia terrible como la del coronavirus, que efectivamente es un fenómeno mundial, no solamente mexicano. En fin, todo este rollo sirva para adelantarles la información que el día de hoy se ventiló en la conferencia de la mañana, en la primera parte, todo lo que tiene que ver con el asunto del coronavirus y con el avance de la pandemia y con el avance también de las estrategias para combatirlo. Una semana de la nueva normalidad, el presidente López Obrador, junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señalaron que a través de lo publicado en una revista científica se ha podido estimar con validez científica que 3.100.000 fallecimientos se han podido evitar gracias a las medidas de confinamiento. Creo que esa contabilidad también es importante, es decir, no solamente contar a los que se nos murieron, a los que se nos fueron, se nos adelantaron, todos vamos a morir algún día, sino también a quienes se pudo evitar la muerte. Y los trabajadores de salud tienen un papel fundamental en esta tarea, han logrado evitar eso, han logrado salvar vidas, hay que reconocerles este trabajo, pero también hay que reconocernos a todos de una u otra manera en el país que estuvieron en el confinamiento, guardando la sana distancia, las medidas de higiene, porque eso es salvar vidas. Y desde el 28 de febrero hasta la fecha se han confirmado en México 120.102 personas con COVID-19, de ellos el 15%, 18.416 personas, son los casos activos confirmados, que esto empieza a reducir, es decir, los casos activos, según el doctor Hugo López-Gatell, empiezan a reducir. Eso quiere decir que la intensidad de la pandemia empieza a reducirse, no en todo el país, no de manera homogénea, pero sí hay pues una disminución del crecimiento de los casos activos. En promedio eran del 22% cada día de crecimiento, y a lo largo de los últimos 18 días se ha ido reduciendo progresivamente hasta el 15%. Esto quiere decir que hay una baja en la intensidad de la pandemia, no una baja en la pandemia, no, estamos presentes todavía con pues la pandemia. Y esto también sirvió para que Hugo López-Gatell explicara por enésima vez a quienes quieren no entender
que el aplanamiento de la curva epidémica no se trata de la desaparición de la pandemia, ni de la disminución de los casos, sino de el retraso de la intensidad de una pandemia que en menos de una semana nos hubiera generado más de 40,000 casos, una saturación brutal de los hospitales que no teníamos preparados porque venimos de un proceso de desmantelamiento del sector salud, y dio tiempo para conseguir ventiladores, para habilitar hospitales, para reconvertirlos, y para que en estos momentos de la peor fase de la pandemia, por ejemplo en el Valle de México, haya disponibilidad del 22% de camas y de un 30% de camas con ventiladores, es decir, que hay infraestructura en estos momentos importante para todos aquellos mexicanos y mexicanas que necesiten del ventilador. Y los que no lo necesiten y no lo necesitaremos, o esperemos, y tenemos que enfrentar el coronavirus en nuestras casas, pues lo hagamos de una manera consciente para no saturar el sistema hospitalario. Es una pandemia que no fue provocada por ningún gobierno, por ninguna autoridad, sino por lo que vivimos en estos tiempos de riesgo global, por la facilidad y la capacidad que tiene la naturaleza de generar nuevos agentes infecciosos y de la expansión. Tenemos un modelo de sociedad, sobre todo en las grandes ciudades urbanas, de concentración, de masificación, y esa masificación y esa concentración facilitan pues la expansión de las pandemias. El canciller Marcelo Ebrard informó que la repatriación de mexicanos a causa del coronavirus ha ascendido a casi 15,000 personas, 14,640 personas. Ya hay una reapertura progresiva de los consulados, sobre todo en Estados Unidos. Hay pendientes los consulados más importantes que reabrirán próximamente, como son los de Nueva York, los de Chicago, los de Los Ángeles. Hasta ayer en Estados Unidos se tenía el registro de 3,856 personas de origen mexicano en tratamiento y, por desgracia, 1,256 decesos. Si se los agregamos a los 14,053 personas que oficialmente se han registrado como fallecidas por COVID, tenemos ya más de 15,000 mexicanos, 15,300 mexicanos por cerrar la cifra, que han fallecido por COVID hasta la fecha, además de otros 12 que han fallecido en otras partes del mundo. Esto también es importante que se destaque. En la parte de preguntas y respuestas, López Obrador señaló que el sector agropecuario hasta ahora es el menos afectado por la pandemia, a diferencia de lo que es el sector de la industria y de los servicios, es decir, el secundario y el terciario. México es un ejemplo en el mundo que logró aplanar la curva, como lo explicó Hugo López-Gatell, y se logró la no saturación de los hospitales. A la pregunta expresa sobre este tema de los comunicadores o de los analistas como Héctor Aguilar Camín, que se difundió un video en donde él está diciendo que Andrés Manuel López Obrador perdió el círculo rojo y lo que hay que buscar es que el círculo verde, es decir, el círculo supuestamente de los ignorantes, de los que no saben, puedan entender y transminar lo que ellos creen que es lo correcto. Y también pues le preguntaron de esta reacción de Enrique Krause con el tema de Enrique Alfaro y de la confrontación pues bastante imprudente y bastante de mal gusto que el gobernador de Jalisco quiso plantear y escalar en medio de una crisis de violencia policíaca en su estado y de protestas sociales. Para empezar, creo que tenemos que entender que el círculo rojo y el círculo verde ya no existen como entidades separadas. O en todo caso, los que se consideraban o a los que consideraban círculo verde desde la elección del 2018 demostraron que son el círculo rojo, es decir, la expansión de la convicción social de un cambio, de una transformación profunda, no fue gracias a los del círculo rojo. Todos vimos
yo lo documenté, todos lo supimos, ese disque círculo rojo estaba cooptado, comprado, acallado, temeroso frente al dinero, frente a las amenazas del poder político priista en la época de Enrique Peña Nieto, o peor, de el poder político del crimen organizado. Y aún así, 30 millones de mexicanos y mexicanas optaron por un cambio, votaron por alguien que había sido estigmatizado, señalado como un peligro para México, y que vuelve ahora a ser estigmatizado y señalado como un peligro para México por esos mismos que fueron acompañantes, voceros, jilguerillos de la simulación y de la corrupción. Entonces, esa disque separación entre círculo rojo y círculo verde ya no tiene sentido. Y si Héctor Aguilar Camín, historiador que en algún momento tuvo su prestigio, quiere continuar con esos esquemas, pues simple y sencillamente se va a equivocar. No hay un círculo verde y un círculo rojo que estén distanciados. Lo que hay es un sector dentro de la población a la cual él pertenece, que están muy molestos porque perdieron privilegios. Eso no los hace ser del círculo rojo y tener la razón. Eso lo que hace es tener un sector que está resentido y otro sector que está buscando quien los financie, como en el caso de Enrique Krause. Esto es la realidad. Entonces, cuando se discute esto en términos de política y de comunicación política, surge todo el tiempo este asunto de que es López Obrador el que confronta a los medios y que confronta a los opinadores. La confrontación está desde el principio y está agudizada pues porque no hay dinero y no hay los recursos que antes se destinaban de manera ostentosa y grotesca pues para comprar a la opinión pública. Ahora la opinión ya no se puede comprar, simple y sencillamente hay que debatir y hay que contrastar y no caer en la infodemia. Algo más o menos así, yo lo estoy sintetizando, fue lo que mencionó López Obrador, pero dio a conocer un documento, que es este documento de este grupo que pretende en el 2021 quitarle el poder a López Obrador y le pusieron proyecto BOA. El proyecto BOA tiene un resumen ejecutivo que está planteando el bloque opositor amplio, ese es el significado de BOA, bloque opositor amplio, y pretende que a un año de las elecciones federales del 2021 pues se puede armar un bloque para quitar al bloque que ganó en 2018 del poder. En fin, esto es parte de lo que se manejó y de lo que se leyó. Es una pequeña bombita porque quienes redactaron esto con carácter confidencial, pues la verdad es que embarcaron a mucha gente, no sé si les hayan consultado, dijeron que van a promover conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T. Está muy bien, el tema es que tengan credibilidad, especialmente de Nexos, Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El Financiero, El Economista. O sea, son los medios que ellos van a promover. Una vez que inicie el proceso electoral, el discurso BOA, o sea, del bloque opositor amplio, debe martillar dos tesis. Martillar como si fueran, como si hubiera que lavarles el cerebro. Uno, Morena es perfectamente derrotable en las urnas el 6 de junio del 2021. Y dos, ganando la mayoría en la Cámara de Diputados, BOA cerrará la llave del presupuesto a la 4T, bloqueará las reformas legislativas lesivas, habrá un contrapeso real al presidencialismo de AMLO y crecerán potencialmente las posibilidades reales de revocar el mandato presidencial en marzo del 2022. ¿Está bien? Si ellos creen que esa es una estrategia y creen que el tema es desplazar a Morena y no convencer a la gente que ellos van a representar el cambio, pues es una táctica ya pues muy sobada y muy antigua y que ha sido derrotada. En fin, esto es lo que tenía yo que comentarles el día de hoy como parte de la síntesis de la postmañanera. Hay otros
temas que más o menos se abordaron en la conferencia matutina del día de hoy, pero creo que con esta síntesis es importante que tengamos claro que lo importante no es la boa, sino la vida, y que gracias a todos nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. Esto es lo que, a final de cuentas, es importante para la política, para la comunicación, la vida. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana, les mando un abrazo, no se peleen en las redes sociales, y si hay comunicadores, periodistas que no coinciden con nosotros, pues bueno, al final de cuentas están haciendo su trabajo. En fin, gracias, buenos días.